Charlas Cazul con Mónica Maristain. Presenta Fabio Moravito. Nació en Egipto en 1955. Es poeta, narrador, ensayista y traductor. Estudió letras italianas en la UNAM y traducción literaria en el Colegio de México. Ha colaborado en medios como la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Revista de Bellas Artes y la Revista Universitaria. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994. Entre sus principales publicaciones se encuentran De lunes todo el año, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, Cuando las panteras no eran negras, Premio Internacional What Raven, El lector a domicilio, Premio Javier Villaurrutia. En la charla Cazul de hoy, Fabio Moravito conversa acerca de su libro, Jardín de Noche. Fabio Moravito, Jardín de Noche, parece como una novela al principio, ¿no? Me parece. ¿Por qué te parece una novela? Porque empieza con el mismo verso, y va eh, diciendo exactamente qué es lo que pasa con el Jardín de Noche en cada integrante, ¿no? En cada personaje. ¿No lo ves Bueno, así? tiene la peculiaridad de que todos los cuentos empiezan con la misma frase, Sí, pero son muy diferentes. sí. Y cada cuento es protagonizado por una mujer en su jardín de noche, pero cada historia es muy diferente. Y tuve mucho cuidado de que así fuera, aunque algunos elementos se repiten, además de esa frase, en todos ellos, por ejemplo, el paso de los aviones, el gin tonic que Sí. suelen tomar esas mujeres. Pero fuera de eso, cada historia es muy distinta, cada mujer es muy diferente. Y, y sí, es un libro de cuentos que tiene cierta unidad, eso seguramente. Ahora, cómo evalúas, cómo vives la repetición en el arte? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Buñuel decía que todo lo veía repetido, digamos, y si no lo podía ver repetido, no era real para él, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las variantes Mm, es un tema que siempre ha sido muy importante en todas las artes. Pensemos en la música, ¿no? Es decir, en Bach, por ejemplo, ¿no? Sobre un tema X, después hay una cantidad de variantes diferentes para mostrar justamente lo inagotable de una situación. ujú. Y, y luego hay libros, bueno, yo por ejemplo escribí un libro que se llama Caja de Herramientas, en donde está formado por dos ensayos, cada uno de los cuales aborda una herramienta doméstica particular. Y ahí también puede verse como una repetición, unas variantes. Es Claro. decir, cada texto es muy diferente porque cada herramienta es diferente, pero la aproximación es la misma. Y en este libro también ocurre algo así, como que cada cuento es una herramienta diferente en manos de una mujer diferente, pero en una situación anímica y física parecida, ¿no? Es decir, una mujer que al final del día, en el jardín, sola, un jardín nocturno, que es muy diferente un jardín nocturno de un jardín Totalmente. diurno, hace una especie como de introspección y deja aflorar cosas que seguramente en otro lugar y en otra hora no saldrían. Es un libro sumamente grato de leer, sumamente reflexivo a la hora de analizarlo, digamos, y las imágenes van surgiendo después de leer el libro a cada minuto, digamos, ¿no? Es un libro, me parece a mí también, sobre la profundidad del lector, digamos, ¿no? Esta cosa de leerlo profundamente, digamos, más allá de todo lo que leemos en el día, ¿no? Bueno, eso es una invitación siempre permanente en todo escritor, ¿no? Tratar de Ajá. vincularse
de manera profunda con el lector y que el lector encuentre en lo que uno escribe resonancias personales y no personales, pero que lo involucren, que le hagan sentir que esto que está leyendo es real, aunque sea ficción. Ujú. Eh, el jardín de noche muchas veces puede ser un fantasma y algo también que da miedo todo el tiempo, ¿no? Donde puede venir el peligro. Claro, el jardín siempre es así ambiguo, ¿no? Por un lado es tal vez la creación humana por excelencia, porque es ahí donde el ser humano alcanza esa aspiración de domesticar la naturaleza, de Ujú, poderla dominar como él quiere, de hacer de la naturaleza un lugar hospitalario, nada agresivo. El jardín es ese sueño, la realización de ese sueño, pero al mismo tiempo es un lugar eh, de peligro porque nunca podemos saber qué criaturas vienen a habitar en ese jardín. Y en mi cuento hay animales, por ejemplo. mm. Eh, Hay siempre el peligro de algún animal no visto que venga a romper esta condición ideal, armoniosa, ¿no? Y cuando es de noche, esto se acentúa porque el jardín cambia totalmente de aspecto. Todo lo que en el día puede verse de manera nítida, parte por parte, cada flor, cada planta, cada arbusto, de noche todo se confunde. Es como si el jardín tuviera una sola fisonomía, una sola alma, se amalgama de noche y ofrece un aspecto pues muy enigmático que puede, por supuesto, ser fuente de peligro, como en uno de los cuentos donde de pronto aparece una rata Sí. entre las dos mujeres, que es como el símbolo de la maldad, el símbolo de lo que no se puede controlar, ¿no? Sí, es un cuento que me costó leer porque yo soy ratafóbica, pero de muy Yo chiquita, también, ay, soy tremenda con eso, ¿eh? Es terrible para mí. Y nada, fue como muy difícil de leerlo. Estaba haciendo ahora unos ensayos para un cineasta que filma de noche y le digo, ¿te encontraste con ratas? Y me dice, no, en absoluto. Dice que no se encontró y yo digo, ah, bueno, porque por Reforma aparecen un montón de ratas, esto ni hablar, ¿no? Es horrible, es pobres horrible. ratas, ¿no? Sí, Sí. yo también le tengo así repulsión, ¿no? Ujú. Ahora en el cuento aparece unos cuantos segundos, pero justamente así son las cosas horroríficas, ¿no? Es decir, no tienen que aparecer, más bien es el anuncio de su aparición lo que nos da terror. Tú le tienes miedo a las ratas, pero también con tu libro empezamos a tener miedo a las rosas, digamos, ¿no? Las rosas comienzan a ser horribles, espantosas. Sí, porque en estos jardines hay otros jardines contiguos y el tema de la barrera vegetal detrás de la cual no sabemos bien quiénes viven, cómo viven, si nos escuchan, si nos espían. Estas barreras de bugambilias y demás flores que también son muy misteriosas, ¿no? Porque sí, son muy bonitas, pero son intraspasables, ¿no? Y es un tema, creo, importante en el libro, ¿no? La división a partir de una barrera floral que puede ser una barrera todavía más impenetrable que una barrera de cemento o de ladrillo, ¿no? Por el misterio que encierra. ¿Te inspiraste en este rockero que tiene esclerosis múltiple? Que no me acuerdo ahora el nombre de No, su no, me grupo. dijeron, Sí, en una sí. entrevista justamente alguien me recordó, bueno, me recordó, yo no lo sabía, me Ajá. dijo que creo que es el conjunto se llama Real de 14. Sí, exacto, Real de 14. Bueno, yo Sí, lo fui a sí, entrevistar y todo y está, y no se mueve pues, prácticamente, sí. ¿no? No, no, yo no sabía, o sea, había oído el grupo, nunca he oído su música,
pero sí es un grupo famoso. Yo no sabía eso de que uno de sus integrantes tiene esclerosis, se me ocurrió a mí al personaje y sí, fue una casualidad. Cuando me lo dijeron, dije, ah, mira, qué Ujú. coincidencia, ¿no? Sí, bueno, el vocalista, el gran líder de Real de 14, no es una persona cualquiera del grupo, digamos, ¿no? Ese cuento me conmovió muchísimo porque también aludes a lo que es el baile, digamos, ¿no? Este baile y la literatura que tantos han predicado otros escritores, incluso otros cineastas, otros pintores, otros, por supuesto, bailarines. No sé, me parece a mí que bailar siempre nos lleva a otra dimensión. Y me parece que el jardín de noche ahí comienza a desmoronarse. A mí lo que me atraía de esa imagen de la mujer que baila es que ella baila sin ver al baterista, al rockero, que está en su silla de ruedas en el jardín contiguo, porque otra vez una barrera de bugambilias y de flores les impide verse, pero saber que él pone la música para ella, para que ella baile sola en el porche de su casa, en el jardín, esa idea me pareció muy interesante. Este acuerdo implícito en donde ella baila para él sin que se vean y él recuerda su música porque claro, ya es retirado como rockero porque ya no puede, casi no puede hablar, además de que no puede moverse, pero de solo saber que al lado su vecina baila la música que lo hizo famoso a él y a su grupo, es suficiente como para crear entre ellos un vínculo muy fuerte, ¿no? Basado en el baile, justamente, no en las palabras. Sí, y sobre todo cuando todos bailan, ¿no? Eso me pareció, Sí, no porque sé. luego en el cuento, bueno, no hay que Sí, anticiparse al exacto. final, pero sí el baile se amplía. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo soy pésimo bailarín, bailo muy poco, Ujú. pero las veces que lo he hecho, sí he sentido que esa es la felicidad. Sí, Es decir, que si uno realmente, cuando uno baila no necesita nada más. sí. Eso yo lo he sentido bailando y nadando, ¿no? Ajá. Sí, sí he sido más nadador que bailarín. Y Ujú. cuando nado siempre he sentido esta peculiaridad del agua que te hace olvidar todo. Si Sí. tú entras a una alberca con una cantidad de problemas, preocupaciones, en la hora que nadas, milagrosamente esto se va. En Ujú. cambio, si corres, si haces otro tipo de ejercicio, este olvido así no se produce. El agua tiene esta capacidad de transformarte en otra cosa, ¿no? Y el baile igual. Jugar tenis, ¿no? Bueno, yo me imagino que sí, cada uno tendrá sus deportes que yo hablo de mi experiencia personal, además, ¿Tú no mm, juegas tenis? Aunque te gustaría. no, jugué en algún momento, me gusta verlo, me gusta mucho Sí, verlo, sí, me sí, gusta hemos mucho verlo. hablado en otros momentos Sí. de nuestros tenistas favoritos. Ahora, este, también da un índice de felicidad cuando terminas el libro, ¿no? Cuando te reconoces a ti como escritor y, y tienes este libro en la mano, independientemente de cómo vaya a ser entre el público, me da la sensación a mí que, que tu pluma está cada vez mejor. No sé por qué. Bueno, pues te agradezco el cumplido porque cuando uno envejece, ese es el tipo de cumplido que quiere oír, ¿no? Ujú. Que está, sí, porque está siempre el fantasma de la decrepitud, no solo física, sino mental, ¿no? Es decir, que uno dio lo mejor de sí cuando era joven o cuando tenía, digamos, la edad del medio, la media edad, y que a medida que envejece, no solamente empiezan los achaques físicos, sino también los achaques estilísticos, ¿no? Ujú. Y claro, eso no es una verdad asegurada. Hay tantos escritores que dieron lo mejor de ellos en la vejez. Eh,
lo que yo sentí en este libro particularmente fue una libertad imaginativa que no he sentido en otros libros. Tal vez en el anterior, La sombra del mamut también, pero en este particularmente, pero se lo atribuyo al hecho de que es un libro escrito en primera persona con una voz femenina. Ujú, De algún modo, a mí la voz femenina me da una libertad de imaginación que no me da la voz masculina, no sé por qué. Y en ujú, ese sentido es un libro que disfruté mucho porque sentía la libertad de poder tocar muchos temas, de, de hacer digresiones que no me he permitido en otro tipo de libro. Eh, aquí he gozado de una libertad nueva que lo atribuyo a esto. No sé si es cierto, pero creo que en gran parte sí, al hecho de ser todos los protagonistas mujeres que hablan en primera persona. ujú. Mm. El jardín de noche es una barrera para ti todo el tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? En esto de contar, digamos, siempre la mujer la ve como una barrera, digamos, como algo difícil de cruzar, ¿es así? Sí, pero esta barrera también es una protección, ¿no? Claro, Es decir, eso es justamente lo que hablábamos. La ambigüedad del claro. jardín, por un lado, es un lugar que te protege, que te invita a aceptarte introspectivamente, sobre todo al final del día, no en esta hora de relax, además con una bebida alcohólica que Sí. ayuda a relajarte. Y al mismo tiempo, claro, uno dice, esta barrera que me protege también me oculta los peligros y desde ella puede surgir cualquier cosa inesperada e indeseable, ¿no? Esa es un poco la ambigüedad, ¿no? Como ese auto que no llega nunca, digamos, ¿no? Sí, o la amenaza en uno de los cuentos de que el jardín contiguo se convierta, si venden la propiedad, en un estacionamiento, ¿no? En Sí. lugar de tener otro jardín, otro compañero floral, vegetal, tener un feo estacionamiento lleno de ruido, lleno de emisiones de, de gasolina. Y bueno, en fin, o sea, nunca sabemos qué hay más allá del jardín, ¿no? Es cierto. Y eso es el encanto del jardín. Y Sí. al mismo tiempo la fuente de su amenaza. Esto orgánico que viene también, ¿no? Estas bacterias que van, inundando el jardín también es tremendo, ¿no? Claro, porque un jardín puede ser, sí, un jardín finalmente es naturaleza. No es el bosque, es un bosque domesticado, pero no deja de ser naturaleza, ¿no? Es como los animales, las mascotas, o sea, creemos que son totalmente domesticados hasta que nuestro perro no nos muerde, nuestro Sí. gato nos araña y recordamos en ese momento que son animales, que no podemos nunca estar seguros de sus reacciones, ¿no? Ujú. ¿Qué te produjo el ponerte en este personaje de la mujer sola que bebe un gin tonic? Bueno, esta frase que, como yo digo en la nota del libro, yo la saqué de un cuento de Murakami. Yo he Ujú. leído poco a Murakami, he leído unos cuantos cuentos que me han gustado. Y este, de donde yo saqué el cuento, es un cuento muy simpático, un cuento fantástico. Lo que ocurre en él es que esa mujer que está en el jardín sola, está esperando que regrese su marido del trabajo y de repente brota una especie de monstruo del suelo, una cosa verde con brazos horrible y obviamente ella siente terror ante esta aparición, pero resulta que este monstruo es un monstruo inofensivo, no solo inofensivo, sino que es un monstruo que vino de las profundidades de la tierra porque está enamorado de ella y de hecho brotó en el jardín para declararle su amor. Y la mujer, que al principio le tiene un miedo terrible, cuando se da cuenta de que ella lleva las riendas de la situación, ella se vuelve un monstruo, se vuelve sumamente cruel con él, hasta que lo humilla, lo desprecia y lo obliga a regresar al agujero de donde surgió. Es un cuento fantástico, totalmente fantástico, simpático, un poco cómico, un poco grotesco,
que nada tiene que ver con mis cuentos, que no tiene nada de eso. Pero la primera frase, esta frase que yo puse al principio y que en el cuento de Murakami está justamente, si no al principio, en las primeras líneas, no sé por qué me cautivó, ¿no? Es una frase aparentemente intrascendente, pero me dio todo, me dio el ambiente, me dio el lugar físico y me dio la voz de la mujer, y me dio la mujer, ¿no? Ujú. Entonces con eso escribí el primer cuento, creyendo que la cosa se iba a quedar ahí, en un cuento. Pero una vez que terminé ese cuento, sentía que podía escribir más cuentos aprovechando este regalo de algún modo, esta mujer, este espacio, esta hora del día, esta soledad. Sentía que quedaba para más historias. Y de ahí surgió el libro. Mm. ¿Cómo es la frase? A ver, te muestro aprovechando, acaba de salir también la edición de En tu tierra, la edición argentina. Ay, qué maravilla. Me llegó ayer el libro en Edasa Ajá, y bueno, circula obviamente solo en Argentina y aquí circula en Sexto Piso. ajá. La frase es, el tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín y debieron de haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor está oscuro. Esa es la primera frase que te digo está sacada de este cuento de Murakami y con esta frase empiezan todos los cuentos. Los cuentos no sé por qué los leí en términos poéticos, probablemente porque venía de ti, digamos, ¿no? Hay también como un perfume y un estar poético en el libro. ¿Lo sientes así? Bueno, si poético en este caso significa la disposición o la disponibilidad del personaje, de la mujer, de asociar cosas que nunca se acostumbran a asociar, de pasar de un impulso a otro, de un recuerdo a otro, en fin, de una manera un poco a través de arrebatos, más que de un discurso lógico, como suele ser el discurso poético, sí, pero las historias son, me parece, como muy concretas, muy... Tú sabes que a mí no me gusta escribir una prosa bonita, entre comillas, ¿no? Ujú. Trato de que mi prosa sea muy seca, sin adornos, lo más directa posible. eh, Quito muchas cosas cuando corrijo, adverbios, adjetivos inútiles. eh, lo ornamental, rehuyo de lo ornamental y en ese sentido rehuyo también de lo poético, en el sentido de no me gusta embellecer o poetizar mis Ujú. frases. Pero claro que en toda buena prosa debe latir, yo creo, un aliento poético, entendido lo poético en este sentido, de capacidad de conmover, de tocar zonas del ser humano inéditas que solo la poesía logra tocar. En ese sentido, sí. Sí, es probable que yo también lo haya leído así, en términos de tomar esa primera frase, sentarme y decir, esto es lo que podría pasarme, digamos, esto es lo que podría pasarle al otro, o sea, como un estado, yo insisto, de profundidad, no se me ocurre otro estado para mencionarlo, ¿no? Sí, porque es diferente. Eso que dices, eso que dices de la profundidad. Yo creo que mucha gente confunde lo que es un cuento y una historia, Claro. ¿sí? Eh, Hay muchas historias y historias muy interesantes, muy atractivas, pero que no necesariamente son cuentos. El cuento es otra cosa. El cuento es algo que, para empezar, desconoce el propio autor. El autor descubre el cuento que va escribiendo. Para él es el primero en desconocer las,
las posibilidades de la historia que está escribiendo. Aunque tenga la historia bien armada en su cabeza, a la hora de empezar a escribirla, empiezan a ocurrir cosas que le van a sorprender. Y es cuando una simple historia se transforma en un cuento. Es decir, una cosa más o menos lineal, plana, atractiva, pero finalmente plana, se transforma en algo complejo que tiene resonancias que el propio autor no imaginaba que iba a tener. Es la famosa imagen de Hemingway, ¿no? El cuento como un iceberg de la cual vemos solo la punta, pero el escritor no solamente escribió la punta del iceberg, escribió todo lo que hay abajo y que el lector no ve, pero que de algún modo percibe. Si no lo percibiera, el cuento sería un cuento fallido. Y Sí. la diferencia entre una historia es esa, que la historia es solamente lo que vemos, lo visible, la punta del iceberg, y el cuento no es la punta más todo lo que está hundido, que sabemos que es 7 veces más, Mm. más grande que la punta. Con respecto a la unidad, me hizo acordar mucho al nadador de John Cheever, este nadador que va nadando de Uno de mis pileta cuentos favoritos, preferidos. ¿no? Es Wow. increíble ese cuento, ¿no? Y en ese sentido es una estructura parecida a Jardín de Noche. Ah, no, claro, porque Eh. Cheever logró escribir la Odisea, ¿sí? De Homero en un cuento de escasas 7, 8 páginas, ¿no? Sí. Porque es toda una Odisea. No sé si tuviste la película. No, no la he visto, no, no. Ah, esa película es una película de los años, eh, te puedo decir, yo la vi, es la primera película que yo vi en México. Yo recién había llegado a México, tenía yo 15 años, estaba con mi madre en Paseo de la Reforma, llevábamos una semana sin hablar español, totalmente despistado, y de repente vemos, creo que era, ¿qué cine era? Bueno, el cine Reforma, había, no sé si Ajá. todavía existe o se cambió de nombre, y El Nadador, ¿no? Y bueno, pues estábamos, ¿qué hacemos? Pues vamos a entrar al cine. Y pasaban esta película. Obviamente, en inglés con subtítulos en español. No sabíamos inglés y no sabíamos español. Y la película es rarísima. Bueno, la historia es muy rara. Entonces veíamos a Burt Lancaster, el protagonista, el actor, que se hundía en estas albercas, ¿no? Que forman el vecindario donde él vive. Y bueno, la verdad, cuando salimos no, ¿qué es esto, no? ¿Qué hemos Ah. visto? Porque entre que no podíamos entender la lengua y lo extraño de la historia, y sin embargo, es una muy buena película, y yo la perseguí durante muchos años, digo, tengo que volver a ver esa película, y por fin pude volver a verla en Canal 11, que la pasaron, y por supuesto entendí todo, me llevó al cuento, y es un enorme cuento, un grandísimo cuento. ¿Tiene Jardín de Noche? Sí, no, no llegan a la noche, o sí llegan, casi llegan, ¿no? No, Al si, final. lo que digo, si tú tienes Jardín de Noche. Sí, yo tengo una pequeña casita de fin de semana con su Ajá, jardín, ajá. y claro, pues he estado de noche en el jardín. Curiosamente, nunca me imaginé ese jardín como el espacio para mi cuento, nunca me lo Mm. imaginé. No, no, no me inspiró ese jardín, pues tenía yo otro en la cabeza. Bueno, vamos terminando. La primera pregunta que te quería hacer en este final es precisamente, hay un montón de literatura alrededor nuestro y sin embargo la palabra está cada vez más vacía, digamos, ¿no? Hay como una especie de literatura de mercado en la que tú no te sitúas. ¿Cómo ves a la literatura? Bueno, tendría yo que haber leído mucho más de lo que he leído de la literatura contemporánea, de la que me rodea. Eh, no sé, uno lee buenas cosas y lee malas cosas, pésimas, horrendas. Desde luego hay una inflación de literatura y sobre todo de novela. Eh, Sobre todo de novelas, sí. sobre todo de novela, parece que
que la novela se ha vuelto un género, es como hacer salchichas, ¿no? Mm, Salen, me imagino que la computadora ha influido en eso, ¿no? Es decir, la máquina de escribir que suponía un esfuerzo muscular bastante notable frente a la computadora, porque implicaba además corregir, volver a pasar en limpio. Eso yo creo que podía ser un primer freno para vocaciones débiles, ¿no? Es decir, el que empezaba a escribir se daba cuenta de que, bueno, escribir no es tan fácil, ¿no? Y supone no solo un esfuerzo mental, sino muscular incluso. sí. Pero ahora ese esfuerzo muscular está totalmente abolido y entonces muchas vocaciones débiles, blanduzcas, ¿sí? Tienen acceso rápidamente a una impresión limpia, una impresión que vemos casi ya como libro. Y entonces mucha gente que realmente no debería escribir porque no tiene nada que decir, escribe y una vez que publica un libro sigue publicando, ¿no? Desde luego sí, hay una literatura muy mala, eh, pero yo creo que eso siempre ha sido el destino de la literatura. La mala literatura siempre ha acompañado y con abundancia a la buena literatura, ¿no? Sí. Ahora recordamos del siglo de oro las figuras señeras, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, etcétera, pero en ese momento estos señores escribían junto con otros que a lo mejor el público en ese momento consideraba mejores o tan importantes como ellos, y ahora ya nadie los lee ni nadie los recuerda. Entonces, eh, y la mala literatura, queriendo ya ponernos muy optimistas y muy complacientes, cumple alguna función. Por ejemplo, una función de iniciación para los lectores muy jóvenes. ¿Qué pasaría si solamente tuviéramos que leer a Thomas Mann o a Holderlin? Pues ahí se verían frustradas innumerables carreras de lectores. En cambio, eh, con una literatura baratona, digamos, James Bond, Corintellado, que nos inician lo que son los códigos propios de la literatura, los Mm. diálogos entre los personajes, las descripciones, y alguien que empieza a leer le va tomando gusto a eso porque la historia fluye, lo atrapa, etcétera, etcétera. Claro, lo ideal es que a partir de esa iniciación vaya uno evolucionando y pidiendo manjares cada vez más sofisticados y complejos, pero me imagino que muchos se quedan en esa primera capa y por lo tanto es ahí donde, eh, el, pues donde tiene éxito digamos, la literatura malona, digamos, ¿no? Pero bueno, pues cumple también una función, en fin, no hay que escandalizarse, pues. Sí, yo a veces me escandalizo, como cuando gana el Nobel Han Kang, digamos, ¿no? Me parece como una persona de taller literario, la leí, no me parece para nada al lado de otros grandes escritores que deberían haber ganado el Nobel. Esto sí me da un poco Sí, de claro. bronca. Bueno, el Nobel está lleno de decepciones, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, Dario Fo es un excelente actor, pero como autor, Sí, realmente sus libros son muy flojos, ¿no? sí. Y de ahí podríamos seguir, o sea, nunca Borges ganó el Nobel, pero lo ganaron autores bastante mediocres. Pero bueno, es Sí. un premio, no, no pasa nada. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento decidiste que ibas a publicar en español? Ah, porque no, Una lengua que te costó aprenderla, ¿verdad? O bueno, o no, pero... no me costó porque yo ya vivía aquí. Al Ujú, principio sí, bueno, pero al principio más bien me costó vivir en México. claro. Pero fui aprendiendo la lengua, que no es tan diferente del italiano, y la vocación propiamente literaria surgió en México. Entonces, no tuve que tomar ninguna decisión. Ajá. Cuando sentí que lo mío era escribir, me pareció claro que solamente era escribir en español. Yo había escrito en italiano, había escrito muchos Mm, cuentitos, pero cosas a los 14, 15 años, que eran cuentitos, pues lo que escribe uno a los 14, 15 años. Y en algún momento los quemé, no, obviamente no valían la pena para nada. Pero cuando me tomé un poco más en serio esto de escribir,
yo ya, digamos, dominaba por lo menos oralmente, dominaba el español y para mí hubiera sido inconcebible escribir en italiano, aunque hubiera podido hacerlo, porque todavía lo puedo hacer. Claro. Podría escribir yo en italiano. No con la misma soltura, ni con la misma seguridad con que lo puedo hacer en español, pero de poder hacerlo, puedo hacer, pero no tendría ningún sentido, ¿no? Ujú. Bueno, es lo que dices tú, no con la misma soltura. En general, uno cree que es suelto con la lengua madre, digamos, y nunca con una lengua adoptada, aunque la abre maravillosamente. Nosotros tenemos un gran autor, Juan Rodolfo Wilcock, que eligió el italiano ya de grande y Sí, empezó a sí. escribir en italiano terriblemente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a veces la lengua tiene su magia y sus artes, ¿no? No, claro, porque además escribir ya es una lengua extranjera, ¿no? La Claro. lengua literaria es una lengua extranjera para todos. Claro, Que claro. seas nativo de esa lengua o que la hayas aprendido ahí, para mí no hay diferencia, porque no vas a escribir como hablas, ni como vives. Ahí te tienes que crear otra dimensión, si quieres otra máscara. Por lo tanto, viene siendo como una especie de lengua extranjera, que Ujú. nunca, como toda lengua extranjera, vas a poder dominar por completo. En este sentido, el que escribe desde una lengua aprendida o el que escribe en su lengua materna, en realidad no tiene mucha diferencia. Y bueno, la última es preguntarte como buena periodista, qué viene después, digamos, como si hacer este libro hubiera sido una cosa súper fácil y bueno, a ver, qué es lo que viene después, pero bueno, te lo tengo que preguntar. Bueno, lo que viene después sí, es un libro de poemas que de hecho acaba de publicarse en Ajá. España y que se va a publicar también en México a principios del próximo año. Se publicó en Visor y estoy esperando que me lleguen los ejemplares. Se llama Canción Segunda. Es el libro de poesía que yo escribí después de terminar justamente Jardín de Noche. Y, y ahora sigo escribiendo poesía. Así que probablemente mi próximo libro será otro libro de poemas. Bueno, un gusto terrible haberte entrevistado y nos vemos en Guadalajara. Claro que sí, Mónica, me va a dar mucho gusto que nos veamos ahí. Un abrazote. Abrazo, adiós.